Bueno, primeramente, buenos días con todos. Mi nombre es Yesenia Ligna, estudiante de la carrera de Derecho de la UTPL. Para mí es un gusto compartir este taller que tiene el proyecto de vinculación denominado Garantía de los Derechos de los Jóvenes de manera digital. Para ellos les voy a hacer de compartir las siguientes láminas. ¿Me indican si lo pueden visualizar, por favor? Sí se puede ver. Muchas gracias. Práctico 1. Derecho UTPL, proyecto de vinculación. Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Ya, el propósito del taller, un segundito. Ya, el propósito del taller es capacitar a la comunidad frente a la normativa que protege a los jóvenes en Ecuador, aún más con la era de la tecnología que despuntó en la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, que trajo consigo que la digitalización sea mucho más acelerada para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Debemos tomar en cuenta que el uso del Internet es una herramienta para el conocimiento y para el ejercicio de derechos como el buen uso de la información y la participación con respeto en el mundo online. En la actualidad existe una alta tasa de fragilidad en este sentido, pues el uso digital ha provocado la vulneración de la integridad, la dignidad y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De ahí la importancia de conocer que en la Constitución de la República del Ecuador existen normativas que protegen los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. Los derechos digitales son la extensión de los derechos humanos redactados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. Tenemos algunos ejemplos como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a Internet, la protección de datos, la protección intelectual. ¿Pero qué son los delitos informáticos, cibernéticos o ciberdelitos? Los delitos informáticos, cibernéticos o ciberdelitos son aquellas acciones ilícitas ejecutadas mediante el uso de dispositivos electrónicos e Internet. ¿Qué son los delitos informáticos? Son aquellos que tienden a revelar secretos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, acoso sexual, alteración o manipulación de medios de identificación electrónica. Los delitos cibernéticos están relacionados con los agravios y calumnias, el acoso, la pornografía infantil, los derechos de la propiedad intelectual, propiedad industrial, el fraude, entre otras, como el robo y usurpación de la identidad de las personas. Los delitos ciberdelitos se cometen a través de programas maliciosos, desarrollados para borrar, dañar, deteriorar, hacer inaccesibles, alterar o suprimir datos informáticos sin tu autorización y con fines económicos y de daño. La normativa, vamos a hablar un poquito sobre la normativa o de la tipología del delito, que están basados en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En la Constitución de la República del Ecuador, entre la normativa vigente tenemos el capítulo 8 en el derecho de protección, artículo 39, que nos indica: el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Igualmente, en la Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo 6, Derechos de Libertad, inciso 18, el numeral 18, el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. En el inciso 19 encontramos el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. En el inciso 20, el derecho a la intimidad personal y familiar.
En el artículo 81 nos habla claramente que la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que por sus particularidades requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas de acuerdo con la ley. Dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el capítulo 1, en el ámbito de aplicación integral, encontramos los siguientes artículos. Artículo 7, tratamiento legítimo de datos personas. El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones. Numeral 1. Por consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales para una o varias finalidades específicas. 2. Que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal. 3. Que sea realizado por el responsable del tratamiento personal, orden judicial, debiendo observarse los principios de la presente ley. 4. Que el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia, al cumplimiento de los principios de esta y a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Numeral 5. Para la ejecución de medidas precontractuales a petición del titular o para el cumplimiento de las obligaciones contractuales perseguidas por el responsable del tratamiento de datos personales, encargado del tratamiento de datos personales o por un tercero legalmente habilitado. 6. Para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona natural como su vida, salud o integridad. Numeral 7. Para tratamiento de datos personales que consten en bases de datos de acceso público u 8. Para satisfacer un interés legítimo del responsable de tratamiento de tercero, siempre que no prevalezca el interés o derechos fundamentales de los titulares al amparo de lo dispuesto de esta norma. Dentro de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, encontramos en el capítulo 3, Eje de Prevención, en el artículo 41, Medidas para la Prevención. El Estado, a través de las entidades que conforman el sistema en el ámbito de sus competencias, aplicarán las siguientes políticas, planes, programas, proyectos, lineamientos y acciones sin perjuicio de las funciones establecidas para cada institución. En el numeral 9 encontramos regular y prohibir la difusión de los contenidos comunicacionales y publicitarios en medios audiovisuales, radiales, escritos y digitales que incitan, producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Así también deberán desarrollar contenidos vinculados con la sensibilización, prevención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, en el capítulo 6, los derechos de protección encontramos el artículo 52, prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen que prohíbe los siguientes numerales. 1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. 2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. 3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso. 4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrolla. Y 5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas. Aún en los casos permitidos por la ley, no se pondrá a utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de 15 años sin su autorización expresa, ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autoridad de su representante legal, quien solo le dará si no lesiona los derechos de su representado.
Las diversas formas de explotación que encontramos en el Código Orgánico Integral Penal, que de igual forma nos protege, en el artículo 103 encontramos los siguientes puntos. Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que fotografie, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. En el artículo 104 y de igual forma en el COIP encontramos la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publicite, compre, posea, aporte, transmita, descarga, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio de pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Delitos contra la integridad personal. Artículo 104.1. Instigación al suicidio. Será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. La persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente, a una persona que se provoque daño, asimismo ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. He realizado algunas conclusiones de lo que he sacado del tema del taller que les estoy proyectando en estos momentos. Encontramos que vivimos en una era en donde se acentuó el peligro que corre la intimidad de las personas, porque facilita la intromisión de terceros en la información que se desea resguardar, como domicilio, claves, etcétera. De igual forma, nos encontramos en la era conocida como sociedad de la información, que continuamente intercambia datos, convirtiéndola en una mercancía para el desarrollo de diferentes actividades. A pesar que existen leyes, las agresiones son permanentes de un sector u otro, poniendo en peligro la privacidad de las personas. Por su atención y participación, gracias. Quiero darles a todos ustedes, los presentes, un agradecimiento porque están presentes en el taller. Quisiera pedirles de la manera más respetuosa, si me permiten, por favor, tomarles una fotografía que servirá como apego a lo que estoy realizando en el momento. Les agradezco a todos ustedes que me permitan que se puedan visualizar para la foto respectiva. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Que abran un poquito más las cámaras. Ya, les quedo eternamente agradecidos a todos. Que tengan un bonito resto de día. Gracias. Gracias. Gracias.